Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por su compañía de nuevo, saludándolos en el nombre de Cristo Jesús. Silas Israel Martínez. He recibido muchas solicitudes en relación a este tema. ¿Qué es lo que debemos de apoyar o qué debemos de hacer? ¿Cuál es lo correcto? ¿Quién es el que está en lo correcto y quién no? Para iniciar, para comenzar, déjeme decirle que esto no es una competencia, ¿ok? La palabra de Dios es una, solo una. Quien quiera que quiera practicarla, no importa que se llame católico, protestante, evangélico, como quiera llamarse, el punto aquí está en que siga los pasos de Jesús y que haga las cosas de acuerdo a la instrucción de Jesús. Ya no podemos decir ahora de acuerdo a la instrucción en la Biblia, porque no sabemos de qué Biblia, de qué traducción estamos hablando. Y como también muchos grupos se han tomado la libertad de acomodar la escritura a su manera para apoyar su punto de vista, entonces lo que debemos de decir siempre es, hagamos la cosa de acuerdo a lo que Jesucristo nos instruyó. Eso es lo correcto. Y como siempre, surge la discordia, ¿verdad? Los argumentos son de hombres. En realidad, si usted se pone a pensar, la palabra de Dios es solo una. Entonces, nadie puede estar en contradicción contra otro si están en la misma palabra. El Señor Jesucristo dijo, un reino no puede estar dividido. Entonces, vamos a quitar las etiquetas religiosas, católico, evangélico, protestante, pentecostés, carismático, judío, lo que usted quiera. Quitémoslo todo. Y solo dejemos a las personas que están ahí en esos grupos y que practican la piedad y el amor y la bondad. Se dará usted cuenta entonces que no es el grupo, no es el nombre, es la acción, es la comunión, es el testimonio. Eso es lo que importa. Aunque le parezca difícil, el tema que me han pedido en la cena del Señor, no va a ser tan largo en realidad. Creo que no, porque es bien simple entender esto. Vamos a hablar acerca de la cena del Señor o aquel momento en el cual Jesucristo instruyó a sus discípulos. Y voy a leer esa escritura que se encuentra en San Lucas capítulo 22 y verso 17. 17 al 20. Lucas. San Lucas, muy interesante, este evangelista. San Lucas era un hombre que tenía una familia acomodada. Tenían una flotilla de barcos ahí. Y tenía un poco de influencia, fue el que logró que entrara Pedro, ¿verdad? Al patio cuando estaban ahí con la hoguera y toda esa cosa. Pero sí, bien interesante, un hombre cultivado en letras, un doctor de su época, ¿verdad? Lo que sería un cirujano o un especialista de medicina el día de hoy. En fin, en San Lucas capítulo 22 y verso 17 al 20 dice la siguiente manera. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Verso 18. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vida hasta que vengan al reino de Dios. Él hablaba del lapso entre su muerte física, su resurrección y su segunda venida, de acuerdo a la teología. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. Vamos a descubrir algo muy hermoso el día de hoy. De la misma manera tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y aquí no especifica si también compartió el vino con los demás. Por eso un grupo, ¿verdad? Solo el líder toma el vino y no solo a los feligreses. En el otro grupo también todos participan del vino. Entonces es un asunto de observación.
Sin embargo, usted va a descubrir algo muy hermoso en este día. Entonces, después de haber leído este verso, quiero volver al tema. La comunión o la Eucaristía, Eucaristía es un término que se ha utilizado más en la Iglesia católica. La Iglesia evangélica tiene una palabra y esa palabra es la Cena del Señor o la Santa Cena. Entonces, cada uno de los grupos con su propia definición, aún en el título, ¿verdad? Que se le da a la ceremonia, al evento. En realidad, Eucaristía viene de griego, ¿verdad? A usted que le gusta el griego, y eso es lo que define esa palabra hoy en la Iglesia Católica. Y la comunión, entonces hay dos cosas que el catecismo define, ¿verdad? Y cualquier sacerdote católico le va a decir la diferencia entre la comunión y la Eucaristía, es que la comunión es entre los santos, entre los hermanos y las hermanas, y la Eucaristía es con el Señor, ¿verdad? En la Eucaristía él está representado. Y el cristiano, el evangélico, utiliza el término Cena del Señor o Santa Cena. La razón es porque en la tradición, ¿verdad? Se recuerda que en la última cena que él tuvo con sus discípulos, allá en el famoso cuadro de la Santa Cena, la última cena que él tuvo, él instruyó que siguiéramos su ejemplo. Pero ¿qué realmente Jesucristo instruyó? Eso es muy importante. Hay otras cosas que quiero anotar acá. Y esto es muy importante antes de seguir en esta enseñanza. Y es las diferencias entre lo que es la Eucaristía y la Cena del Señor. Y antes que esta es eso, por respeto a nuestros hermanos judíos, hemos de mencionar que el origen de Eucaristía o Santa Cena o Cena del Señor, lo mismo, el origen en realidad sucedió allá en Egipto, en Mitzrayim, ¿verdad? En Éxodos puede usted leer esto, cuando el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, fue bendecido en salvar la vida de todos los infantes varones. Si usted recuerda la última plaga, por así decirlo, allá en Egipto, antes de que el pueblo saliera de Egipto, del pueblo de Israel, los hebreos, todos los primogénitos murieron, ¿verdad? En esa triste y trágica noche. Hay unos niños jugando frente a la casa. Disculpe si escucha eso, no importa, son niños y son del Señor y están disfrutando de una tarde bastante fresca, ya el clima está enfriando, ¿verdad? En fin, entonces hemos de decir que el origen de la Cena del Señor o de la Eucaristía se le debe al pueblo judío. Esa tarde trágica, cuando los primogénitos murieron, fueron instruidos a sacrificar un cordero, ¿verdad? Y con la sangre teñir los dinteles de sus puertas, los marcos, o como usted le quiera decir, si usted es americano, el door frame, ¿verdad? A cubrirlo con sangre, para que cuando el ángel de la muerte pasara tomando la vida de los primos. ¿Qué cosas más tremendas esas? Yo cuando leo estos eventos, hermanos, me vienen tantas preguntas, me surgen tantas interrogantes, ¿verdad? En fin, bueno, el ángel de la muerte pasó y a aquellas casas en donde hubiera sangre en el dintel de la puerta, no tocó a los niños varones primogénitos. Como ve usted ahí, se compartió la carne del cordero y la sangre también con fines diferentes, ¿verdad? La carne, yo soy el pan, ¿verdad? El pan, la comida, y se compartió, y la sangre a través de su sacrificio de salvación. Tiene mucho significado con Jesucristo. Pero en fin, ese es el Pesaj, que se llama el Pesaj, la festividad que conmemora la salida del pueblo judío de Israel. Eso es el Pesaj. Se vea por ahí por septiembre, por ahí, en nuestro calendario. Una festividad muy bonita, yo he participado en algunas de ellas, ¿verdad? En esa fiesta, que nada tiene que ver con la salvación, ¿verdad? Pero en fin, sí, muy bonitos. Hay comidas. En esa oportunidad, ¿verdad? A los judíos se les ordenó
que sacrificaran el corderito y que lo comieran con hierbas amargas para acordarse del tiempo que fueron esclavos. Y, perdón, mire la tradición como la afecta a uno, no fueron esclavos, que fueron siervos, ¿verdad? En Egipto. ¿Por qué no fueron esclavos? Un esclavo no podía comprar ni obtener propiedad y el judío tenía la oportunidad de comprar, de obtener algo. Entonces no eran esclavos en la tierra de Egipto, fueron forzados a servir, pero tenían sus recompensas y entre esas podían tener propiedad, ¿verdad? Y eso es diferente. Pero sin embargo, muchos humillan al pueblo en aquel entonces diciendo que fueron esclavos, lo que no es cierto. Eso no es cierto. De otra manera, no hubieran podido salir. ¿Ok? ¿Se da cuenta? Bien. Entonces, de allí viene, ese es el origen de la Cena del Señor. En esa parte, en el Evangelio según San Lucas, si usted va unos versos antes, se da cuenta que él se preparó para celebrar el Pesaj, o la Pascua, como es en español, ¿verdad? El Pesaj. Pesaj quiere decir pasar de largo, ¿verdad? Pasar un punto de largo. Fue cuando pasó el ángel de largo las puertas que tenían teñidos sus dinteles con sangre. Pero bueno, llegamos y a través de los años, eso quedó para el judío y él todavía lo celebra. Ellos celebran el Pesaj, no nosotros. Nosotros no estamos para celebrar el Pesaj. Ese es algo judío, ordenado al judío. ¿Okay? Nosotros en Jesucristo tenemos un camino más excelente. Y eso es a donde quiero llegar. Antes de dar la instrucción de Jesús, déjeme explicarle algo muy importante, muy importante. Es esto. Había un insecto por ahí, por eso es así. No es una señal o algo, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hermano. Todo está... Miren, los detractores del pueblo de Dios, cualquier cosa aprovechan para poder hablar en contra de un siervo de Dios. Es que mejor hay que tener cuidado, ¿verdad? Bien, entonces, antes de ir a esa parte, yo quiero explicar algo muy importante, ¿ok? Muy importante, y esto es cómo la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante tomamos y practicamos y entendemos el ritual, la ceremonia de la Cena del Señor o la Eucaristía. Ok, déjeme explicarle esto. Hay algo muy importante que el pueblo católico practica, enseña y impone a sus seguidores, a sus feligreses. Y esto es lo que se conoce como la transubstanciación. ¿Qué es eso? Bueno, sencillamente la transubstanciación es una regla en el mundo católico acerca de cómo se entiende eh, que ocurre la Cena del Señor. La transubstanciación, hermanos, es la creencia y la fe y la doctrina de que cuando se participa de la Eucaristía, el vino y el pan que son compartidos al pueblo de Dios se convierten realmente en la sangre y el cuerpo de Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que se llama transubstanciación. La Iglesia Católica tiene esta diferencia con la Iglesia Protestante evangélica, porque la Iglesia Protestante en el otro polo de la opinión, de la práctica de la Eucaristía y la Cena del Señor, la comunión, cree que el vino y la carne, perdón, el vino y el pan son solamente símbolos del cuerpo y la carne de Cristo. Yo quiero decirlo una vez más, porque esto es muy importante, hermano, que usted lo entienda. Entonces, en la Iglesia Católica, cuando se comparte la Eucaristía, se enseña y se cree que aquel pan y aquel vino se convierten realmente en la carne real y en la sangre real de Jesús. Esto es algo que es ley, es doctrina inmutable en la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Protestante en la otra parte cree que solamente es un símbolo de la sangre del cuerpo de Cristo. Entonces,
Entendiéndolo de este punto, digámoslo de esta manera, cuando, según la tradición católica, ¿verdad? La práctica católica, cuando él, gracias mamita, mi esposa se acercó a ofrecerme aquí una bebida muy deliciosa. Gracias, mi amor, por esto. ¿Qué es, mamita? Té manzanilla, gracias. Delicioso, como solo usted lo sabe hacer, mamita. Gracias. De compartirles como un testimonio, hermanos, estoy sufriendo un dolor de muela terrible y tengo ya casi una semana con este problema, no, un poco más. Este, eh, ya está floja esa muela, ¿verdad? Y me duele muchísimo y mire la gracia del Señor, que mi esposa es testigo que hace 2 minutos estaba sufriendo el terrible dolor. Pero yo no voy a dejar la oportunidad de compartir la palabra por un dolor de muela, ¿verdad? Y fíjense que cuando estoy ahorita enseñando, se me quitó. Fíjate, no me duele nada. De veras. Son cosas, misterios que uno entiende, ¿verdad? Y yo no soy fanático ni extremista, pero les digo, en verdad, en Dios, que no miento. Hace un momento estaba tremendamente sufriendo dolor y el bosquejo para esta enseñanza lo preparé con dolor. Vale más, así que disfrútelo, vale mucho más que un sermón corriente. Entonces, hermanos amados, si el problema es que como soy diabético, un diabético, la sangre tiene problemas para coagular, ¿verdad? Usted no puede sencillamente ir a sacarse la muela con una persona sin diabetes porque corre el riesgo de morir desangrado. Entonces me tengo que aguantar, bajar azúcar todo lo que puedo, ir con mi doctor, el doctor Welter Bernal Martínez, un gran varón de Dios, también un predicador. Mi saludo, mi estimado doctor Welter, y también mi primo, ¿verdad? En la sangre. Dios te bendiga, Welter, gracias por atenderme. Y ya estamos en plática para ver cuándo nos ponemos de acuerdo para extraerla. Y él me dijo que bajara el azúcar a cierto punto. Ya lo logramos, con el Dios vamos a ir. Pero en fin, sea un testimonio. Bendiciones, Welter, a ti, a tu familia. Estoy al tanto de tus viajes a África y compartiéndola con las personas allá. Gracias al Señor que un profesional como tú tiene tiempo para darle al Señor. Bendiciones, Welter, a ti, a tu familia y a mis tíos. Bendiciones en el nombre del Señor. Bien, permítame, por favor. Ah, qué delicioso. Entonces, volvamos al punto de la transubstanciación. Esa es la gran diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia cristiana, evangélica o protestante, como usted le quiera llamar, es lo mismo, el título de menos, ¿verdad? En fin, cuando el protestante con el evangélico, cuando yo como cristiano protestante evangélico participamos en la cena del Señor, nosotros creemos que los elementos son solamente un símbolo, ¿verdad? Un símbolo. La Iglesia Católica lo cree en la otra forma y yo respeto eso. No es este es un juicio contra los católicos. No, la única razón por la que estoy presentando esto es para que usted conozca los diferentes polos de práctica y ejercicio en estas ceremonias practicadas en la iglesia en general. Pero en fin, entonces, esa es la gran diferencia entre la iglesia católica y la iglesia evangélica. Cuando usted practica de la Eucaristía en la iglesia católica, usted está conforme a su doctrina y a su práctica. Y usted cree que ese pan que usted participa, o la hostia, como le llaman, ¿verdad? La hostia se convierte. Cuando el sacerdote levanta sus manos y lo presenta, se convierte en la carne real de Jesucristo, ¿verdad? Y asimismo también el vino se convierte en la sangre. En la Iglesia Católica, otra diferencia, ellos solamente el sacerdote participa del vino, ¿verdad? Y no el pueblo. En la Iglesia cristiana, evangélica, protestante y otros grupos, todos participan de todo. La única diferencia es que en la iglesia cristiana la mayoría de grupos no utilizan vino, sino utilizan jugo de uvas. Nada contra eso, ¿verdad? Nada contra eso. En el tiempo de Jesucristo el vino era como un jugo, porque era una bebida popular y al alcance de todos, ¿verdad? Sin embargo, el judío tiene el
control sobre su consumo. No es, lamentablemente, hace unos pocos días hablaba de mi gente en Guatemala, ¿verdad? México, México es mi tierra también. Cuando la gente toma, ¿verdad? Bebe, no tienen control y se quedan tirados en el piso, ¿no? Esto no es la idea. La Biblia condena la embriaguez, no condena el vino. Al contrario, San Pablo en una de sus cartas le escribe a Timoteo, le dice que tome algo de vino por sus problemas del estómago. Pero la cultura, ¿verdad? Y nuestra gente, nuestros tercermundistas de países del tercer mundo, que estamos todavía muy atrasados en tecnología y muchas otras cosas más, todavía existen los tabús, ¿verdad? Y el tabú es ignorancia. El tabú en la ignorancia crea equivocación y error. Tomar vino no es incorrecto, no es malo, ni pecado. El pecado es embriagarse, ¿verdad? Entonces, si usted no tiene control, ni se acerque, ¿verdad? No se acerque. El vino es medicinal en muchas ocasiones. Una copita de vino, ¿verdad? Por la tarde. Yo no veo nada malo en eso. Si usted no sabe controlarse o si ha sido anteriormente en su vida un alcohólico, ni se acerque. No va después culpar, hermanos, Silas Israel, que por culpa de él volvió al vicio, ¿verdad? Es que, hermano, mire, le digo, uno tiene que tener tanto cuidado en los medios, ¿verdad? Pero en fin, en la iglesia cristiana evangélica creemos que es un símbolo, ¿ok? No se convierte realmente. Nosotros no creemos que nuestros líderes, nuestros ministros tengan el poder para volver a bajar a Cristo del cielo y crucificarlo, ¿verdad? Y sacrificarlo. No creemos eso. Sin embargo, respetamos todo, ¿no? Todo lo que haga. Pero sí, en nuestro caso, esa es la gran diferencia entre el catolicismo, entre el católico y el evangélico, y el cristiano evangélico. Para uno es simbólico, pero el otro es real, ¿verdad? Mis respetos para ambos grupos. Esto es con el propósito de educación. Pero entonces, hermanos, ya hablando de esto, ¿verdad? Ya hablando de esto, y a propósito de Eucaristía, viene de una palabra griega que quiere decir acción de gracias. Fíjese, acción de gracias. Muy apropiado, muy apropiado. A mí me gustaría que le llamamos a Eucaristía en vez de cena del Señor, ¿verdad? Porque suena un poco más correcto, más bonito, más adecuado. Pero en fin, esa es la cena del Señor. No hay ningún problema, eso no va a cambiar los resultados. Entonces, habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo, y mire qué rápido va esto, qué rápido va esto. Pero pongan mucha atención en este momento, por favor. Si usted tiene que ir a tomar agua o algo, hágalo ahora, porque no quiero que se despegue de la enseñanza en este momento. Y ahí, de nuevo, entonces entendemos la diferencia entre los dos grupos, ¿verdad? La cena del Señor y la Eucaristía. Ya le expliqué las diferencias. El hombre siempre se mete en conflicto, ¿verdad? El hombre siempre se mete, porque el hombre es egoísta, es envidioso, es arrogante y siempre quiere tener la razón, ¿verdad? Y cada grupo se crea sus propias estándares porque quiere ser reconocido como el que tiene la razón. Cada uno es sabio en su propia opinión, dice. Pero hay una cosa muy importante en la palabra de Dios. No hay términos ambiguos. O serás tibio, serás frío, serás caliente, pero no tibio. Entonces, eso es muy importante de entender. El pueblo judío se quedó trabado en la tradición, en el ritual. Y para ellos el Pesaj ahora tiene ciertos rituales y cosas, pero ellos son los judíos, para ellos el Señor trata con ellos de diferente manera. Para nosotros es diferente, hermanos. Y si usted pensó que yo iba a iniciar o iba a concluir esta enseñanza dando la razón a uno de estos dos grupos, se equivocó. Esa no es mi vocación. Yo amo a mis hermanos católicos. Los amo tanto. He trabajado con muchos de ellos. Como les dije una vez, ese problema de contradicción, de conflicto entre ambos, solamente ocurre aquí en nuestros países. En países súper desarrollados, hermanos, cada quien adora al Señor en su manera, ¿verdad? Vaya el Señor que lo juzgue. Cada quien lo hace y disfruta como el Señor le ha dado a él mismo la visión de la cruz. Qué hermoso me salió eso.
Anote, hermano, mire. Entonces, cada quien, el Señor le ha dado su propia visión de la cruz en alguna otra manera. Entonces, allá en Estados Unidos, yo trabajé mucho con la Iglesia Católica. Por mí, por mi ventaja, advantage, iba a decir, mi ventaja bilingüe. Yo hablo inglés y hablo también, obviamente, español, ¿verdad? Mi inglés es bastante técnico porque yo logré, la gracia del Señor, graduarme en la universidad en Estados Unidos. Entonces, a mí me buscaban muchas veces para hacer traducciones profesionales o legales, ¿verdad? Yo tengo una licencia en Estados Unidos para poder hacer traducciones legales en corte, ¿ok? Entonces, algunas veces, me recuerdo una vez un obispo, ¿verdad? Allá en una iglesia en Nevada, me llamó a la oficina, yo trabajaba para el gobierno en ese entonces, y quizás eso me dio la exposición, ¿verdad? A toda la gente. Me llamó y me pidió, mira, fíjese que tengo una reunión con mucha gente, el 90% son hispanos, yo no hablo ni papa de español, ¿me puedes ayudar? Claro que sí. Yo me fui para allá, era una reunión que tenía que ver con asuntos de ayuda a la comunidad, hermano, qué hermoso. Yo me sentí muy honrado y digno de que aquel sacerdote católico, en vez de llamar a uno de sus feligreses, alguien en su grupo, me llamó a mí, para que también la iglesia evangélica fuera representada en aquella reunión comunitaria. Eso es hermoso, eso es hermoso. Aquí casi no existe y yo no sé por qué. Sin embargo, yo sí me he reunido acá con líderes católicos, judíos, mesiánicos, y no he tenido ningún problema, ¿verdad? Ninguno, al contrario, ha sido una gran bendición, un gran honor verdadero en ser invitado por ellos y participar en algunas reuniones, no en adoración, ¿verdad? Ni en ceremonia ni en ritual, en reuniones que tienen que ver con el engrandecimiento de nuestros pueblos, de nuestras congregaciones, en el compartimiento de ideas. Hermanos, la Iglesia Católica, los judíos, ellos tienen muy buenas cosas también. Si usted es un líder y usted es una persona bien fundada en la palabra, pero no le recomiendo si usted es un miembro, un congregante normal que no tiene toda la instrucción en la palabra porque se puede confundir. Aléjese, ¿verdad? De lo que usted sabe que no es cristiano, déjelo, no lo desprecie, ni lo juzgue, sencillamente mantenga su vista en el autor y consumador de la fe que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Hay un camino siempre, siempre hay un camino más excelente y de eso quiero hablarle en este momento. ¿Y cuál es ese camino excelente? Mire, yo quiero que leamos de nuevo esa parte y quiero que ponga mucha atención en lo que Jesús dice y hace. El tiempo era para la reunión del Pesaj, la fiesta judía. Esa era toda la razón de esta reunión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Fíjese pues. Jesucristo toma el pan y después de haber dado gracias, la bendición del pan y del vino en hebreo es hermosa, ¿verdad? La bendición del pan y el vino la dicen antes de participar de los alimentos. Todos los días, no solo el domingo, ni en septiembre en el Pesaj. Ahora le voy a probar que ustedes están bastante equivocados en muchas cosas, ambos grupos, todos los grupos. Porque el mensaje sublime del Señor Jesucristo siempre va más allá del ritual, más allá de la ceremonia, más allá del evento. Y habiendo tomado el pan, dijo la bendición del pan, ¿verdad? Baruch atah Adonai melech haolam, lamotzi lechem michayretz. La bendición del pan. Y luego que tomó el vino primero, ¿verdad? O el pan, no, el pan primero. Y luego tomó el vino, ¿verdad? La copa, dijo, y viene y da la bendición del vino, ¿verdad? La bendición del vino, la razón de la bendición del vino en hebreo. Baruch atah Adonai melech haolam, borei peri hagofen. Y qué hermoso, ¿verdad? Entonces, después de que él dio la bendición del pan y del vino, lo compartió con sus discípulos.
Pero yo quiero que usted tome cuidado a esto, a esta parte, a esta situación. Mira lo que dice. Tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Oh, wait a minute. Espera un momento. ¿Qué es lo que pasó allí? Leamos eso, a ver si usted puede captar lo que yo puedo captar. Después de haber dado gracias, partió el pan y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Hermano, por favor, escuche bien lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Eso no fue una confirmación del Pesaj. Eso no es una confirmación del Pesaj, diciendo, usted tiene que continuar haciendo este ritual, esta ceremonia, en memoria del día en que los judíos fueron liberados de Egipto. ¿Verdad que no dijo así? Dijo, hacer esto en memoria de mí. Wow, eso es sublime. Entonces resulta que no es el Pesaj, que no es la ceremonia lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Cuídenlo, repítanlo, enséñenlo, compártanlo con los demás. No, que lo que le está diciendo en memoria de mí. Por favor, entienda eso. Entonces resulta que hoy en día la discordia consiste en que alguien dice, se tiene que hacer cada sábado. Otros dicen, no, se tiene que hacer cada domingo. No, se tiene que hacer una vez al año como los judíos. Ninguno de ustedes tiene razón. No, si usted está como yo siguiendo los pasos e instrucciones de Jesucristo. Fíjese pues, ya me está entendiendo, hermano. Qué hermoso es esto, hermano, por favor. Esto es precioso, hermano. El camino de Jesucristo es más excelente. El camino de la cruz es lo más hermoso. No es el pesaje, ni los atuendos, ni los elementos. Es Jesucristo, el centro de la cena, el centro del evento, el centro de la ceremonia. Hacer esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que esto quiere decir? ¿Está preparado? Prepárese pues. Baruch atah Adonai melech haolam borei peri hagofen. Y lo agarran así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así. Baruch atah Adonai melech haolam. Porque con esos dedos, como los ponen así cuando están orando, forma una shin, ¿verdad? Un dalet y una yod, que es el Shaddai, el Todopoderoso. Cuando ellos hagan una forma en que, miren qué tremenda la ceremonia, la forma en que ellos agarran y toman el pan, la copa, con los dedos están allí formando algo, letras, caracteres hebreos que significan algo muy importante. Entonces, no es el sábado, no es cada domingo, no es una vez al mes, no es una vez al año. Dijo, cuando te sientes a la mesa, y le voy yo a parafrasear de las palabras de Jesucristo, él en ningún momento mencionó el pesaje. Él respetaba, siendo judío, respetaba que hace, pero vino para mostrarles un camino más excelente. Y se sentó y dijo, haced esto en memoria de mí. Hermano, si usted me entiende, si usted el Espíritu le está hablando, le está explicando y le está mostrando la verdad en este momento, va a entender el mensaje de Jesucristo. La instrucción de Jesucristo. Y tome una pausa porque sentí darle gracias al Señor por su revelación. Qué hermoso, Señor. Gracias por amarme de esta manera, Señor. Y por permitirme compartir con mis hermanos tu palabra. Tu palabra.
no la tradición, ni el manual de tal iglesia, ni el catecismo. No, tu palabra. Hermano, cada vez que usted se sienta a la mesa a disfrutar de los alimentos, hágalo en memoria de Él. Ya me está entendiendo, hermano. No le estoy diciendo que no participe de la Eucaristía. No le estoy diciendo que no practique la Santa Cena. No, continúe disfrutando de esos hermosos eventos en esas congregaciones. Pero Jesucristo le muestra un camino más excelente. Porque ahí no dice Él, hagan esto cada domingo en memoria de mí, hagan esto cada año en memoria de mí, hagan esto de esta manera. Él solo dice, hagan esto. No es una confirmación, es una aclaración. Le dice, ya no es el pesaje, no es la ceremonia, no es el ritual. Hagan esto. Cada vez que coman y disfrutan, partan el pan, compártanlo con su familia, tomen la copa y disfrútenla con su familia. Cuando se sienta a la mesa, cada vez que va usted a disfrutar de los alimentos y la bebida, lo hace en memoria de Jesús. ¿Sí me entiende, hermano? No tiene que estar cada domingo o dentro de un templo bajo un techo clerical, sino cada día cuando te sientas a la mesa, con gratitud y reverencia, con respeto y con agradecimiento y en memoria de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, recordando que eres el pan de vida, que eres el vino de la salvación, el vino del gozo del Espíritu. Haced esto en memoria de mí. Por favor, entiéndalo. Entonces, en este caso, ninguno tiene razón. Porque Jesucristo no dijo, hagan esto una ceremonia cada domingo, cada sábado, una vez al mes, una vez al año. Él dijo, cuando usted se siente a la mesa con sus niños, con su familia, haga esto en memoria de mí. Jesucristo quiso darnos este mnemonics style, ¿verdad? Mnemonics es la forma de recordar cosas relacionándolas con objetos. Es un método utilizado en psicología para mejorar la retención de las instrucciones en las personas. Entonces, cuando usted relaciona objetos con conceptos, es más fácil recordarlos. Jesucristo, divino, eterno, perfecto, el mejor psicólogo. En ese entonces, él utilizó esa forma para enseñarnos mnemonics. Cada vez que usted se sienta a la mesa con su familia, con su esposa y sus niños, haga esto en memoria del Señor Jesucristo. No en memoria del Pesaj, ni de Egipto, eso no fuimos nosotros, sino que cada vez que usted se siente, vea ese pan, vea esos alimentos, vea esa bebida como la más grande bendición que el Señor tiene. Mientras otros sufren, hay abundancia en tu casa. Mientras otros lloran, hay alegría, sonrisa en tus hijos. Porque tú eres un hijo de Dios. Mientras el mundo sufre de crisis y de virus y muerte, en tu casa hay que comer, hay abundancia, hay vino, hay pan, y siempre que lo haces, mayormente hoy que sufre el mundo, hazlo en memoria de Jesucristo. Eso fue lo que Él te instruyó. Hacedlo en memoria de mí. Amén. Eso es el camino más excelente. No se limita al ritual, no se limita a la historia, no se limita a la doctrina, al método. No, el camino de la cruz es más excelente, más profundo y más sublime. No se limite amarrándose a los rituales, no se limite atándose a la doctrina de hombres. Gócese, porque en Jesucristo tenemos un camino más excelente. Amén y amén.